Jesucristo, roca eterna. Isaías capítulo 37 versículos 35 y 36 nos dice la palabra de Dios así: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Amén. Los capítulos 36 al 38 del libro de Isaías representan un momento de crisis extrema y profunda intervención divina en la historia de Judá. Esta sección contrasta la arrogancia humana con la total dependencia de Dios, destacando la fidelidad de Jehová para librar a su pueblo cuando éste se refugia en él y clama en medio de la aflicción. Amén. A su nombre gloria. El capítulo 36 de Isaías presenta el relato histórico de la invasión de Asiria a Judá y el desafío arrogante de su enviado ante las murallas de Jerusalén, revelando la prueba suprema de fe para el rey Ezequías y su pueblo. Amén. La llegada del Rabsaces y su desafío a Jerusalén. Versículos del 1 al 10. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Desde Laquis, el rey asirio envió al Rabsaces con un gran ejército contra Jerusalén, el cual se detuvo junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ante él salieron Eliaquim el mayordomo, Sebna el escriba y Joa el cronista. El Rabsaces les exigió que transmitieran un mensaje desafiante a Ezequías, burlándose de su confianza en Egipto y cuestionando cínicamente si su confianza estaba puesta en Jehová, cuyos lugares altos y altares el propio Ezequías había quitado. Además, ofreció insolentemente 2,000 caballos a cambio de jinetes y preguntó cómo podrían rechazar al capitán más insignificante de los siervos de su señor, afirmando que había subido a destruir la tierra por mandato de Jehová mismo. Teológicamente, este bloque expone la táctica del enemigo: sembrar duda, intimidar con el poder militar y ridiculizar la fe en Dios. Amén. La petición de hablar en arameo y el rechazo del pueblo. Versículos 11 y 12. Eliaquim, Sebna y Joa le pidieron al Rabsaces que hablara a sus siervos en idioma arameo, el cual entendía, y que no les hablara en lengua de los judíos a los oídos del pueblo que estaba sobre los muros. Sin embargo, el Rabsaces respondió con desprecio que su señor no le había enviado solo para decir esas palabras a los líderes, sino también a los hombres sentados sobre el muro, que tendrían que comer su propio estiércol y beber su propia orina con ellos. Esto evidencia cómo la soberbia opresora busca aterrorizar directamente a los vulnerables para quebrantar su moral y resistencias. Amén. El llamado a la redención y el silencio de Judá, versículos 13 al 22. El Rabsaces se puso en pie y exclamó a gran voz en el idioma de los judíos, advirtiendo al pueblo que no se dejara engañar por Ezequías, pues éste no los podría librar, ni permitiera que confiaran en Jehová, diciendo que Dios los libraría infaliblemente. Los invitó a hacer paz con él, a rendirse y a salir a su encuentro para que cada uno comiera de su viña y de su higuera y bebiera agua de su cisterna hasta que los llevara a una tierra semejante a la suya, llena de grano, vino, pan y viñas. Asimismo, intentó desacreditar al Señor, advirtiendo que ninguno de los dioses de las naciones habían podido librar su tierra de las manos del rey de Asiria, preguntando dónde estaban los dioses de Hamat, Arpad y Sefarbaín, o si los dioses de Samaria habían librado a su tierra de su poder. No obstante, el pueblo guardó silencio absoluto y no le respondió palabra alguna, porque el rey Ezequías había dado orden estricta de no responderle. Finalmente, Eliaquim, Sebna y Joa regresaron con sus vestiduras rotas para contarle al rey Ezequías las palabras del Rabsaces. Así, el texto sagrado muestra
que frente a la burla y la presión extrema del mundo, la postura prudente y fiel es guardar silencio y llevar la carga directamente ante el Señor. A su nombre, gloria. Amén. El capítulo 37 de Isaías presenta la respuesta de fe del rey Ezequías ante la amenaza siria, el respaldo del profeta Isaías y la intervención milagrosa de Dios que destruye al ejército enemigo. Amén. La angustia de Ezequías y su consulta al profeta Isaías. Versículos del 1 al 7. Cuando el rey Ezequías oyó las palabras del Rabsaqueh, rasgó su vestido, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová, enviando al mayordomo Eliaquim, al escriba Sebna y a los sacerdotes ancianos para el profeta Isaías para pedirle su intervención. Le transmitieron que este era un día de angustia, de reprensión y de afrenta, comparando la situación a la mujer que está a punto de dar a luz, pero le faltan la fuerza. Le rogaron que orara por el remanente que aún quedaba, ya que el rey de Asiria había venido a enfrentar al Dios viviente. Isaías les respondió que no temieran por las palabras de blasfemias dichas por los siervos del rey asirio, pues Dios pondrá en él un espíritu tal que al oír un rumor regresará a su tierra y allí lo hará morir a espada. Este bloque enseña teológicamente que aunque la crisis extrema y la calumnia, el refugio correcto es la oración y la búsqueda de la palabra de Dios. Amén. La carta de burla de Sennacherib y la oración fervorosa de Ezequías, versículos del 8 al 20. Al enterarse el Rabsaqueh de que el rey de Asiria se había retirado de Laquis, lo halló combatiendo contra Libna, recibiendo Sennacherib noticia de que Tiarca, rey de Etiopía, había salido a hacerle guerra. Sennacherib envió nuevamente mensajeros a Ezequías con una carta cargada de arrogancia, advirtiéndole que no se dejara engañar por su Dios, prometiéndole que Jerusalén no sería entregada en manos del rey de Asiria, y recordando cómo los reyes asirios habían destruido por completo a todas las naciones y a sus dioses. Ezequías tomó la carta, subió a la casa de Jehová, la extendió delante del Señor y oró fervientemente diciendo: que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que habita entre querubines, es el único Dios de todos los reinos de la tierra y el creador del cielo y la tierra. Amén. Suplicó que inclinara su oído y oyera todas las palabras de Sennacherib, que había enviado a afrentar al Dios vivo, reconociendo que es verdad que los reyes asirios destruyeron a las naciones y arrojaron sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres de madera y piedra. Por lo tanto, rogó: ahora, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Amén. A su nombre, gloria. Esto evidencia que la verdadera fe se aferra a la soberanía de Dios frente a cualquier demostración de poder humano. Amén. La respuesta divina, la señal y la derrota milagrosa de Asiria. Versículos 21 al 38. Isaías envió a decir a Ezequías que Jehová, el Dios de Israel, ha escuchado su oración contra Sennacherib, emitiendo una severa sentencia de desprecio. La Virgen de Sión lo desprecia y menea la cabeza a sus espaldas, pues a quien ha enfrentado y contra quien ha alzado su voz soberbia. Contra el Santo de Israel, Dios le reclama por jactarse con su multitud de carros de haber conquistado las alturas de los montes y los lugares inaccesibles del Líbano, recordando que todo esto fue ordenado y planeado por el Señor desde tiempos antiguos. Dios le dice que conoce su morada, su salida, su entrada y su furor contra él, por lo que pondrá su anzuelo en su nariz y su freno en sus labios, haciéndolo regresar por el mismo camino por donde vino. Como señal para Ezequías, se comerá este año lo que nace espontáneamente, el segundo año lo que brota de lo suyo, y el tercer año sembrarán, segarán, plantarán viña y comerán su fruto,
pues el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor sentencia que el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni tirará saetas en ella, ni vendrá con escudo, ni levantará baluarte, sino que volverá por el camino que vino y no entrará en esta ciudad, porque Dios amparará y salvará a Jerusalén por amor a sí mismo y por amor a David su siervo. Amén. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Amén. Sennacherib se levantó, se fue, regresó y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Saresar lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, reinando en su lugar su hijo Esaradón. Así, el texto sagrado concluye mostrando la victoria absoluta y rotunda del poder de Dios sobre la arrogancia de los imperios más formidables de la tierra. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo 38 de Isaías presenta el relato de la mortal enfermedad del rey Ezequías, su profunda oración de súplica, la milagrosa prolongación de su vida y el cántico de gratitud por su sanidad. Amén. La enfermedad de Ezequías y su oración. Versículos del 1 al 8. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y el profeta Isaías vino a decirle que iba a morir. Ante esta noticia, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová con lágrimas, suplicándole que se acordara de cómo él había andado delante de él en verdad y con íntegro corazón, haciendo lo que era agradable ante sus ojos. Antes de que Isaías saliera al patio central, palabras de Jehová vino al rey a Isaías, diciendo que fuera y le dijera a Ezequías que Dios ha escuchado su oración, por lo cual añadirá a sus días 15 años y además lo librará a él y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria, defendiendo esta ciudad. Isaías indicó que tomara una masa de higo y la pusiera sobre la llaga para que sanara. Como señal para confirmar la promesa, Jehová hizo retroceder 10 grados la sombra en el reloj del sol de Acaz. Esta señal es teológicamente el poder de la oración ferviente y la misericordia de Dios para responder el clamor de un corazón quebrantado. Amén. El cántico de gratitud de Ezequías tras su sanidad. Versículos del 9 al 20. El texto registra el escrito de Ezequías después de haber sanado de su enfermedad. El rey expresa la angustia que sintió al pensar que en la mitad de sus días iba a las puertas del Seol y se vería privado del resto de sus años, sin ver más a Jehová en la tierra de los vivientes ni a los moradores del mundo. Describe su vida como arrancada y enrollada como tienda de pastor o como un tejedor que corta su hilo, sintiendo que la mañana a la noche lo consumía, clamando hasta el amanecer como un león que quebranta sus huesos. Zumbaba como la golondrina y gemía como la paloma alzando sus ojos a lo alto, mientras decía que el Señor lo quebrantaba y que andaría humildemente todos sus años a amargura de su alma. Ezequías reconoce que por estas cosas los hombres viven y en todas ellas está la vida de su espíritu, pues Dios restableció su salud y lo hizo vivir. Afirma que su amargura se volvió paz, ya que Dios libró su alma del hoyo de la corrupción y echó tras sus espaldas todos sus pecados, pues el Seol no alabará a Dios ni la muerte lo celebrará, sino que el que vive es el que le da alabanza, como Él lo hace hoy, haciendo que los padres den a conocer la fidelidad de Dios a sus hijos. Triunfante, exclama que Jehová lo salvó, por lo que cantará sus cánticos en la casa del Señor todos los días de su vida. Esto evidencia que la experiencia del dolor y la cercanía de la muerte transforman el corazón en un manantial de alabanza y testimonio público. Amén. La aplicación del remedio y la confirmación de la señal. Versículos 21 y 22.
El capítulo concluye detallando cómo Isaías mandó que tomaran una masa de higos y la aplicaran como cataplasma sobre la llaga para que sanara. Ante esto, Ezequías había preguntado qué señal tendría de que subiría a la casa de Jehová, lo cual se cumplió con el retroceso milagroso de la sombra. Así, el texto sagrado muestra que Dios combina la providencia de medios ordinarios con intervenciones milagrosas para restaurar la vida de sus siervos. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. Estos capítulos cierran la sección histórica de Isaías, reafirmando que confiar en el poder humano conduce al fracaso, pero confiar en el Dios viviente trae redención, paz y gran gracia inmerecida. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tus gracias infinitas, porque tú eres el Dios soberano que reina por encima de cualquier circunstancia, amenazas. Amén. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.